alimentados y edificados en cada tema, Señor, para el conocimiento de todo tu consejo. Te ruego, Padre, que dispongas nuestros corazones, nuestro entendimiento y nos permitas atesorar lo valioso de tu palabra. Ayúdanos a comprender, Señor, pero también ayúdanos a dar a otro todo aquello que aprendemos. Y ayúdanos, Señor, también a practicar lo que escuchamos, a guardarlo en el corazón y a vivirlo para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar en esta mañana con digamos, la clase acerca de la soltería. Hemos visto ya 4 clases con esta y esta sería la última de esta serie. El próximo domingo continuaremos con noviazgo bíblico. Quisiera que a lo largo de esta clase, como soltero, te autoexaminaras y te respondieras a medida que transcurra la clase algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que consideras más importante en tu vida? ¿Cuál es tu prioridad? ¿De qué manera enfrentas los ídolos que se te presentan en tu vida como soltero? ¿Cómo luchas con la soledad en la soltería? ¿Cómo encuentras el contentamiento en tu vida siendo una persona soltera? Debemos tener siempre, cuando estamos en la etapa o en la vida de soltería, tener en cuenta 3 elementos que son muy importantes y que debemos estar revisando. Y son las mentiras que se nos presentan, que muchas veces creemos, ¿verdad? Por lo tanto, hoy vamos a tocar tres elementos. Vamos a hablar sobre los ídolos, la idolatría en la soltería, sobre la soledad y sobre el contentamiento. Entonces vamos a iniciar con esa primera parte acerca de lo que es la idolatría dentro de la soltería. Bueno, todos sabemos acá que la palabra de Dios es poder, ¿verdad? Es poder de Dios y solamente nos basta con ir a Génesis y vamos a recordar todo lo que Dios hizo al principio de los tiempos. Dice que el día primero dijo Dios y fue hecho, día segundo, versículo 6, dijo Dios y fue hecho. Y después vemos en los versículos 9, 11, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 29 del capítulo 1 de Génesis. Y siempre la palabra de Dios dijo y fue hecho, ¿verdad? Todas las cosas empezaron a existir con el poder de la palabra de Dios. Yo te pregunto, hermano y hermana, recuerden que esta clase es para hombres y mujeres que se encuentran en la etapa de la soltería, pero también para aquellos que están casados, porque van a tener hijos, porque van a tener que dar un consejo. Y como alguna vez lo decía, no nos acostumbremos solamente a entrar a enseñanzas que se ajustan a nuestra vida, ¿verdad? No soy soltero, entonces no escucho enseñanzas de la soltería. O hay una de noviazgo y dice, bueno, yo ya estoy casado, no necesito, no, todos necesitamos conocer y entender todo el consejo de Dios, porque debemos animarnos, exhortarnos, ¿verdad? Debemos ser edificados unos a otros. Entonces no te acostumbres solamente a escuchar temas que crees que se ajustan a la etapa de la vida en que te encuentras. Necesitamos conocer, entender y aplicar todo el consejo de Dios. Entonces pregunto en esta mañana, bueno, a los solteros, ¿alrededor de qué gira tu vida? ¿Gira alrededor de Dios y su palabra? ¿O has revisado si tu vida está girando solamente alrededor tuyo? ¿Qué es lo que consideras más esencial en tu propio universo? ¿El trabajo? ¿La iglesia, la familia, la comida? ¿El fútbol, la libertad, la independencia? O lo peor de todo es que quizás lo más esencial en tu vida, lo que estás considerando primordial en tu vida, eres tú mismo. Y eso es peligroso, hermanos.
Y como creyente, tú debes considerar primeramente como algo fundamental, como una columna de tu vida, a Dios y su palabra, ¿verdad? ¿Cómo piensas sobrevivir en una etapa como lo es la soltería sin la palabra de Dios, ¿verdad? Recordemos que la palabra de Dios es la revelación especial de Dios para todos los hombres. Allí está todo el consejo de Dios para hombres y mujeres, casados y solteros, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, listo, fue escrita por hombres, sí, pero sabemos que Dios usó al Espíritu Santo para colocar allí sus propias palabras. Y como la Biblia es la palabra de Dios y como la Biblia es un medio de gracia fundamental para preservarnos como creyentes en la fe, en el camino del cristiano, entonces debemos colocar a la palabra de Dios como una prioridad, a Dios mismo y su palabra, ¿verdad? ¿Cómo vas a sobrevivir en una etapa que es difícil, como es la soltería, si no estás arraigado en la palabra de Dios, si no estás priorizando la palabra de Dios como columna y pilar fundamental de tu vida? Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:25, dice, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Una de las cosas más despreciables, y realmente despreciable dentro de nuestra naturaleza caída, es que nosotros tenemos la tendencia de hacer de cualquier cosa que gira alrededor de nosotros un ídolo, ¿verdad? Somos adoradores de ídolos y eso es lo que está diciendo aquí Pablo en Romanos 1:25. Escogemos las cosas que Dios nos dio como provisión para nuestra bendición y nuestro beneficio y entonces reemplazamos a ellas, quitamos a Dios y las colocamos a ellas. Quitamos al Creador y colocamos lo creado como prioridad de nuestras vidas, hermanos. Y eso no puede ser así. Entonces adoramos, servimos, edificamos nuestras vidas alrededor de estos ídolos, en vez de Dios. Y esto se ve reflejado en la manera en que vivimos, en la que pensamos, en la que usamos nuestro tiempo, en la que priorizamos nuestras actividades. Entonces debemos examinarnos, tanto solteros como casados. ¿Qué estoy adorando? ¿Alrededor de qué estoy construyendo mi vida? ¿Cuál es el Dios de mi vida? ¿Es alrededor de Dios que estoy construyendo mi vida o alrededor de algo más? Todos, como seres humanos, con una naturaleza caída, tenemos la capacidad de crear un ídolo de cualquier cosa. Y ninguno se salva de esto. Por lo tanto, tenemos que examinar, ¿verdad? Entonces, ¿estás edificando tu vida sobre las cosas eternas o estás construyendo tu vida sobre cosas pasajeras? Porque si lo estás haciendo sobre cosas pasajeras que hoy están y mañana no, entonces estás edificando tu vida sobre la arena. Y eso es peligroso. Uno de los mayores retos de este mundo caído es darle el peso y la importancia adecuada a todas las cosas. Es saber priorizar las cosas, ¿verdad? De la mejor manera. ¿Y quién nos enseña a priorizar las cosas de la mejor manera? La palabra de Dios. ¿Sí? Por eso debemos volver a las Escrituras, pero con frecuencia nosotros somos renuentes a obedecer lo que las Escrituras nos dicen. ¿Por qué? Hermano, porque disfrutamos de nuestros ídolos. Entonces, cogemos ciertas cosas de nuestra vida y les otorgamos un valor que realmente no tienen. Y yo quiero preguntarte, ¿no te has dado cuenta de ello? ¿Verdad? Tenemos mucho tiempo para muchas cosas, pero poco tiempo para Dios. Ahí estamos creando un ídolo. Entonces medita, ¿a qué le dedicas más tiempo? ¿En qué cosas piensas más durante el transcurso del día? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Verdad? Ahí te vas a dar cuenta a qué le estás dando prioridad. Ahora, dentro de la soltería se presentan algunos ídolos, varios ídolos, muchos, pero voy a tocar algunos.
Entonces, digamos que un ídolo dentro de la soltería es la independencia, ¿sí? Entonces, nadie me dice qué hacer. Yo escojo lo que quiero hacer. Otro ídolo, el tiempo y el dinero. Yo empleo mi tiempo como quiera y gasto el dinero como quiera. Y eso es un ídolo, ¿verdad? Otro, el trabajo. Como no tengo responsabilidad de esposa e hijo, entonces me dedico con todas mis fuerzas, tiempo, energía a mi trabajo para conseguir cosas que no podría conseguir como un hombre casado. Y a veces ya no quiero casarme, ¿verdad? La soltería misma se convierte en una idolatría. A veces ya no quiero casarme porque estoy pensando egoístamente, ¿verdad? No quiero que nadie me diga nada, no quiero responsabilizarme por nadie. Quiero vivir mi vida, ¿verdad? En mi propio reino. Nos volvemos dioses. Algo que también es peligroso, el sexo se convierte en una idolatría en la soltería. Y es por eso que algunos caen en pornografía, masturbación, fornicación, porque no tienen contentamiento, porque lo ven como algo necesario, ¿verdad? Y caen en todos estos tipos de pecado y no quieren apartarse de ese pecado. Y se autojustifican como soy soltero, pues no es mi culpa. Viajes y aventuras. Entonces, como no tengo esposa, familia, mi vida gira en torno de los viajes y de las aventuras y de los amigos. Otra idolatría dentro de la soltería, los hijos. Y esto sucede, es más sensible en las mujeres. No estoy diciendo que los hombres no conviertan esto en una idolatría, pero digamos que las mujeres, aún estando solteras, convierten el querer tener hijos en una idolatría. Y muchas veces se casan mal. ¿Por qué? Porque únicamente están pensando en que quiero tener un hijo y se convierte en algo muy fuerte, ¿verdad? Algo que es común en la soltería, el matrimonio lo convertimos en una idolatría. Entonces quiero un esposo, quiero una esposa, porque creo que casándome voy a resolver el problema de la soledad y porque voy a tener con libertad relaciones sexuales. Y convertimos el matrimonio en un ídolo, ¿verdad? Y sufrimos, y si no me caso, me muero. Y empezamos a pensar de esa manera. Y dentro de la soltería también convertimos nuestras propias vidas en un ídolo, ¿verdad? Y todo lo que hacemos gira alrededor de nosotros mismos. No tengo que darle cuentas a nadie. Pensamos de esa manera. Entonces, construimos nuestra vida a partir de nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras preferencias, ¿verdad? Entonces, hermano, quizás debamos examinarnos y preguntarnos, ¿estoy consintiendo a mis ídolos? Ahora puede ser, ¿sí? Como les decía, tenemos una naturaleza caída. Muchas veces no estamos apercibidos de lo que está sucediendo, pero entonces, cuando nos damos cuenta de que eso sucede, ¿cómo podemos enfrentar la idolatría dentro de la soltería, en la vida de soltería? Y vamos a ver 3 ejemplos de cómo podríamos enfrentar este tipo de idolatría. Primero, debemos reconocer las mentiras que hace que las cosas buenas se conviertan en un ídolo. Hay muchas cosas que son legítimas, ¿verdad? Pero entran mentiras que convierten esa cosa legítima en un ídolo. Entonces, por ejemplo, tomamos el regalo del matrimonio y lo convertimos en un ídolo gigantesco y empezamos a pensar de esta manera estando solteros. Estoy incompleto si no estoy casado. Soy una persona de segundo nivel si permanezco soltero. Nunca seré feliz si no me caso, ¿verdad? Cuando me case no tendré más luchas con la lujuria. Qué mentira. Cuando tenga una esposa seré más fructífero en el ministerio. Entonces esperamos a servir al Señor hasta cuando tenga una esposa y quizás nunca se case. Las personas no quieren estar conmigo a menos que esté casado y creamos todo este mundo de mentiras, ¿verdad? Y yo sé que algunas de estas mentiras pueden sonar familiares, pero el problema ahora es cómo estás tratando este tema. Si no has pensado mucho en los ídolos, que deberíamos hacerlo, debemos siempre examinar nuestra vida como creyentes y revisar porque hay un solo Dios verdadero. Y si hay ídolos en nuestra vida, debemos acabarlos, matarlos.
¿verdad? Para servir a ese único Dios verdadero. Ahora, si tú no estás apercibido de tus ídolos, debes empezar a pensar, ¿verdad? Debes tener un tiempo de meditación, tratar de identificarlos y a medida que los identifiques, haz una lista de los ídolos que encuentras en tu vida, ¿verdad? Hemos nombrado varios. ¿Cuáles encuentro en mi vida? Y entonces, cuando los identifiques, te vas a dar cuenta que son verdaderos, que son reales, que existen, ¿verdad? Pero estás poniendo al descubierto a tu enemigo. Antes no lo veías, estaba mimetizado, pero ahora hiciste una lista de ellos, lo descubriste y ahora puedes enfocarte a cómo vas a atacar a ese enemigo. Vas a poder enfrentar al enemigo que estaba oculto a través de las armas que Dios te da para enfrentar. Son los medios de gracia, ¿verdad? La escritura, la oración, consejería bíblica. Muchas veces huimos a esto. La consejería bíblica es un medio de gracia porque es una herramienta dada a la iglesia, ¿verdad? En la consejería bíblica pueden mirar puntos ciegos, cosas que nosotros no estamos viendo, ¿sí? En la consejería pueden llegar a nuestro corazón, al problema, a la raíz, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros mismos queremos quitar los frutos. No necesito ser aconsejado, pero resulta que hay tanta raíz mala y tú necesitas es atacar la raíz y no los frutos para que tu vida cambie. Y esos frutos son atacados a través del consejo bíblico, la palabra de Dios que tiene poder y transforma. Ahora, segundo, distingue entre un deseo legítimo y bueno y una exigencia egoísta. Como les decía, hay deseos que son legítimos, son buenos, pero se convierten en exigencias egoístas cuando se convierten ya en un ídolo. Dice Salomón en Proverbios 18:22, el que haya esposa haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. Entonces la Escritura declara que el casarse es legítimo y que es una buena cosa, ¿verdad? Entonces, si tú esperas casarte algún día, está bien, es un anhelo legítimo, es bueno, pero el problema es que cualquier cosa buena nosotros por nuestro pecado la convertimos en una necesidad, ¿verdad? Y comenzamos a sentir que no podemos vivir sin ello, ¿sí? Y entonces empezamos a exigirle a Dios, Dios, dame eso o me muero, ¿verdad? Como lo hacía creo que era Raquel en el Antiguo Testamento, dame un hijo o me muero. Convirtió un hijo en el querer tener hijos en idolatría. Entonces nos pasa lo mismo. Si no estoy casado, me muero. Dios, tienes que casarme, ¿verdad? Entonces yo te pregunto algo como soltero, hermano. ¿Te sientes con derecho a estar casado? Si sientes ese derecho, debes tener un fundamento para pensar de esa manera, ¿verdad? Pero Dios no está obligado a casarte. Y no quiero desanimarte con esto, como les decía, el querer, el anhelar casarse es algo bueno, pero Dios no está obligado a hacerlo y no quiero desanimarte, pero lo que Dios quiere hacer en tu vida es cumplir su propósito. Y si su propósito es que permanezcas soltero, porque así le vas a glorificar más, no lo sabemos, ¿verdad? Una manera de combatir este tipo de idolatría es pensando en el propósito no que queremos para nuestra vida, sino en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y para saber cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida, debemos acudir a la palabra del Señor, ¿verdad? A lo que más le dé gloria a Dios, porque fuimos creados para glorificar a Dios. Muchas veces pensamos que fuimos creados para nosotros mismos. Y por eso lo que les decía, creamos un reino, ¿verdad? Y cuando alguien se mete en nuestro reino, entonces nos molestamos y por eso vienen los problemas. Pero no fuimos creados para nosotros, para glorificar nuestras vidas. Fuimos creados para glorificar a Dios. Y lo tenemos en la confesión, ¿verdad? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y quiero recordar un poco lo que dice el Señor en Romanos, a través del apóstol Pablo en Romanos 8, de cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Y yo quiero que te quede claro para que empieces a mirar tu vida de una manera
diferente. Y creo que de ese modo vamos a tener menos problemas en ser exigentes, en reclamarle a Dios cosas que Dios no debería darnos y que si nos las da es por su gracia, su misericordia. Dice Romanos 8 del 26 al 29. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fuimos predestinados para ser conformes a la imagen del Hijo de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, no sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Claro, la Escritura nos dice ser como Cristo. Si Dios te necesita casado para hacerte como Cristo, te vas a casar. Si Dios te necesita soltero para hacerte como Cristo, vas a permanecer soltero. Si Dios te hace rico para hacerte como Cristo, te va a dar dinero. Si Dios quiere hacerte pobre para hacerte como Cristo, te va a hacer pobre, ¿verdad? Y esa es la manera en que debemos entender el propósito de Dios. Pero cuando no suceden las cosas como queremos, levantamos el puño contra Dios y le reclamamos cosas, ¿verdad? Pero debemos orar para que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Tercero, hermanos, no hagas que tu vida gire alrededor de lo que es incierto, sino de lo que tiene certeza y seguridad. Hay cosas inciertas y a veces giramos alrededor a eso que es incierto, y una cosa es el matrimonio, puede pasar. No hay garantía que te casarás, lo hemos hablado ahorita, puede que sí, si es el propósito de Dios, puede que no, pero entonces convertimos el matrimonio en un ídolo, ¿verdad? Y queremos edificar nuestra vida alrededor de algo que es incierto, porque no sé si me voy a casar, lo anhelo quizá, puedo orar por eso, pero no lo sé, entonces no puedo construir mi vida a partir de eso. Y ya vamos a ver alrededor de qué debemos construir nuestras vidas, estando solteros. Construir la vida alrededor de algo que es incierto es algo frágil, que se puede derrumbar en cualquier momento, ¿verdad? Tú puedes escoger edificar tu vida alrededor de eso incierto, o puedes ser fiel a lo que Dios tiene preparado en este momento para ti, a lo que Él demanda de ti estando como soltero. Entonces, puedes orar, me quiero casar. Puedes orar por una esposa o un esposo. Puedes buscar una esposa o un esposo, observar, ¿verdad? Pero no edifiques tu vida alrededor de esto. No permitas que tu vida se convierta en prisionera de una esperanza falsa o vaga, ¿verdad? Sino que descansa y deja tu futuro en las manos de Dios. Tú haz lo que te corresponde, a lo que el Señor te ha llamado en esa etapa de tu vida. La Escritura nos enseña en Mateo 6, dice, buscad primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Dice que las demás cosas llegarán añadidas, ¿verdad? El matrimonio no es algo eterno, es algo que es para este tiempo. ¿Se acuerdan lo que le dijeron al Señor? ¿Con quién se casará esta mujer si se muere su esposo, su esposo? Le dijo, con ninguno, ustedes no conocen. En el cielo ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento, solamente es algo que es una sombra, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos saber priorizar, debes dedicarte a lo que Dios te ha llamado a hacer, debes dedicarte como soltero a fortalecer tu relación con Dios, a tener una comunión con Dios sobre cualquier otra cosa. Y así estarás edificando tu vida sobre una certeza, la vida eterna, sobre cosas eternas. Y es de esa manera que tú debes edificar
tu vida. Las otras cosas llegarán por añadidura, haciendo lo que te corresponde, ¿verdad? ¿Quién era la persona que menos esperanza tenía de casarse sobre esta tierra? Adán. Adán fue creado y no había mujeres, ¿verdad? Era el que menos tenía esperanza, él solamente hacía lo que Dios le mandó a hacer, ¿verdad? Y Dios quiso darle una esposa, tenía un propósito, ¿verdad? Ahora, hemos hablado de la idolatría que se puede presentar dentro de la soltería. No se desanimen, hermanos, no se pongan tristes. Confiemos en Dios, en su provisión, hagamos lo que nos corresponde y el Señor proveerá conforme a su voluntad. Vamos a hablar también de la soledad en la soltería. Y quizá la soledad es un evento difícil cuando somos solteros, ¿verdad? Y menos y más, perdón, si no queremos estar solos. Pero aquí la pregunta es cómo manejas tu soledad, ¿verdad? Y puedo darte sugerencias prácticas de cómo manejar la soledad. Podría decirte que no vivas solo. Usted vive con tu familia o con un primo, si eres hombre, primo, o vive con tus padres, no sé, dependiendo la edad. Pero bueno, realmente podría darte muchos consejos, pero quiero que abordemos esto pensando en otra cosa, en las mentiras que pueden surgir cuando nos sentimos solos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las mentiras que pueden surgir en nuestra soledad? Primero, a veces nos decimos a nosotros mismos, debe haber algo mal en mí y por eso me encuentro solo. Debe haber algo mal en mí, por eso me encuentro solo. Y bueno, y esto depende. Si tú estás pensando que la soledad es el resultado de tu indignidad ante Dios, no merezco nada, no merezco a esa muchacha que me gusta o a ese muchacho de la iglesia, porque soy indigno ante Dios, bueno, eso está mal, ¿verdad? Porque la soledad no es un indicador de lo que vales y de lo que representas delante de Dios, ¿sí? Otra cosa es que aspectos de tu vida, como tu carácter, tus estándares, ¿verdad?, estén provocando la soledad. Eso es diferente y es algo que debería revisar, acudiendo a Dios, a su palabra, buscando ayuda entre los hermanos, entre los líderes de la iglesia, pero es una cosa totalmente distinta. Entonces tienes que revisar si te estás preguntando si hay algo malo en ti. Bueno, ¿por qué lo estás diciendo? ¿Porque te sientes indigno o porque realmente hay problemas en tu vida como el carácter y los estándares que quieres para tu vida? Otra mentira, Dios me ha dejado solo, Dios está lejos de mí y por eso me siento solo. Y es tentador pensar en esto, ¿verdad? Pensar en que Dios nos ha abandonado. Y con mucha frecuencia nos olvidamos de todas las misericordias de Dios con las que Dios ha bendecido nuestra vida. Si ustedes miran en la Escritura, siempre se manda al pueblo a recordar las obras pasadas de Dios, ¿verdad? A ser agradecidos. Hay sucesos que decimos Dios no está conmigo, pero nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y cuando esto suceda, bueno, el consejo es que escribe las evidencias de gracia que has tenido en tu vida, todo lo que Dios ha hecho en tu vida desde que te convertiste. Cuando yo pienso en esto, pienso en la providencia de Dios una y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Y eso no opaca las cosas que me parecen malas, no pueden opacarlo. Entonces debemos meditar en ello. La soledad no es algo que deba impedirte ver las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. La soledad no puede inclinar la balanza hacia el desagradecimiento, ¿verdad? Porque me siento solo, entonces Dios me abandonó. No puede pensar, eso es una mentira, hermanos. Otra mentira, nadie entiende ni se preocupa de cómo me siento, ¿verdad? Entonces muchas veces los solteros piensan de esa manera. Nadie se preocupa por mí, nadie sabe cómo me siento, hermano, pero eso también es una gran mentira, porque si en esta iglesia estás escuchando una clase acerca de la soltería, es porque Dios se está preocupando por ti. O sea, esto no es porque sí, o sea, está dentro de la providencia de Dios, ¿verdad? Si estás escuchando esto,
en esta mañana, es porque Dios te tiene escuchando esto, ¿verdad? ¿O no has creído en la soberanía de Dios? ¿O crees que Dios no rige toda tu vida? Dice que no cae un pajarillo al suelo sin que Dios lo permita o lo sepa, ¿verdad? Aún Él lo permite. Entonces, hermanos, Dios está allí con nosotros. Otra mentira, si estuviera casado no me sentiría solo porque tendría alguien con quien compartir mi vida y mis cargas. Y esta es una afirmación falsa porque pensamos que solamente los solteros experimentan la soledad, pero hay muchas personas casadas que luchan con la soledad. El matrimonio no garantiza un compañerismo a menos que en tu vida de soltería tú hayas fortalecido tu relación con Dios, ¿sí? Que te hayas preparado para el matrimonio y que escojas sabiamente en el Señor a la persona con la que quieres compartir tu vida, ¿verdad? El matrimonio es un buen espacio para crecer espiritualmente, ¿sí? Una pareja en la cual Dios, puede haber unas personas casadas, una pareja, pero esa pareja no tiene a Dios como el centro, en donde esos cónyuges actúan egoístamente. Si esos cónyuges han abandonado los medios de gracia, ¿verdad? Ellos pueden experimentar la soledad, aún teniendo a alguien a su lado. Muchos solteros afirman que quisieran compartir su vida, sus cargas con alguien, pero se casan y se les olvida. Y quieren continuar con su independencia, vivir sus propias vidas como si fueran solteros, inducen a su pareja a la soledad dentro del matrimonio y ellos empiezan a ser víctimas de esa soledad, ¿verdad? Entonces, la soledad no solamente la encontramos en la soltería, podemos encontrarla en un matrimonio descuidado. ¿Okay? Otra mentira, estar solo siempre es algo malo y quiero que estés muy atento a esto. Hermano, los periodos de soledad son parte de la provisión de Dios. Vuelvo a la soberanía de Dios. Los periodos de soledad son parte de la provisión de Dios y Dios usa esos periodos de soledad. Son momentos de gracia donde puedes tener intimidad y relación con Él, ¿verdad? Debes apreciarlos. Puedes meditar, leer, reflexionar en su palabra, ¿verdad? Estas son cosas difíciles. Si tú no creces en el Señor estando soltero, te va a quedar muy difícil hacerlo casado. Si dices, no, yo me voy a comprometer con Dios cuando me case. Hermano, el momento para aprovechar, ser fortalecido, ¿verdad? En esa relación y en esa intimidad con Dios es en el tiempo de soltería. Bueno, yo quiero preguntarte, ¿estar solos siempre lo consideras como algo malo para ti? Porque si lo ves así, pues hay algo raro porque el Señor Jesús nunca lo consideró de esa manera. El Señor Jesús siempre consideró la soledad como parte de la provisión del Padre y en muchas ocasiones Él buscó la soledad, ¿verdad? Mateo 14:23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Está hablando del Señor Jesús. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Aprovechaba la soledad. Lucas 5:16, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Siempre buscaba relacionarse con el Padre. El Señor apreció cada instante de soledad y no se quejó. Y al final, ¿sabes por qué no se quejaba el Señor en su soledad? Porque él sabía que no estaba solo. Sabía que estaba con el Padre eterno. Juan 16:31, Jesús les respondió, ¿ahora creen? Miren, la hora viene y ya ha llegado en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Y cómo habla el Señor a su pueblo? Recordemos a Josué cuando iba a entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 31:8. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. ¿Qué le dijo Isaías al pueblo de Israel? No temas porque yo estoy contigo, hablando
de parte del Señor, una profecía: no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Salmo 46:1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor Jesús hablando a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Juan 14:18. Hebreos 13:5, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces, hermanos, cuando te sientes solo, la pregunta es: ¿realmente estoy solo? ¿En qué encuentras contentamiento? Y vamos a hablar de eso ahorita. En todos estos versículos vemos que la Biblia apunta a algo, y es hacia Dios como la respuesta a tu soledad. Entonces, hermanos, si te sientes solo es porque estás apartando tu mirada de Dios. Debes volver tus ojos y confiar en Él. Te pregunto, ¿estás haciendo eso? ¿Te estás quejando cuando te sientes solo o estás confiando en Dios sabiendo que Él está allí contigo? ¿Cómo estás luchando esa batalla? ¿Verdad? En esa batalla con la soledad, ¿qué lugar está ocupando Dios en tu vida? Debes preguntarte eso. Entonces, hermanos, hemos hablado de la idolatría, hemos hablado de la soledad en la soltería. Ahora quiero que terminemos hablando acerca del contentamiento. Entonces, ¿qué es el contentamiento cristiano? Y para ello quiero que leamos, o voy a leerles un pasaje que lo encontramos en Filipenses 4, del 10 al 14. Ya hemos estudiado esa carta en esta iglesia. Dice, hablando el apóstol Pablo: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo mi aflicción. Entonces, el versículo 11 dice algo clave: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y aquí está hablando el gran apóstol Pablo: he aprendido a contentarme. Entonces, Pablo era un hombre que conocía las Escrituras. Pablo era un hombre fiel al Señor, pero dice que Pablo tuvo que aprender el contentamiento, porque el contentamiento no es un don, ¿verdad? La Escritura nos enseña que el contentamiento es algo que debemos aprender. Entonces, significa el contentamiento que debemos ser indiferentes a las circunstancias que se nos presentan en la vida, muchas veces circunstancias difíciles. No, Dios usa las circunstancias para enseñarnos a depender de Él, ¿verdad? Segunda de Corintios, Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios también nos llama en medio de las dificultades a ser responsables, ¿verdad? Filipenses 2:12 dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cuál es el secreto entonces del contentamiento? Bueno, el pasaje también nos enseña cuál es el secreto del contentamiento. Pablo dice que él aprendió el contentamiento, ¿verdad? Y el versículo 12 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el secreto del contentamiento es depender de Cristo, ¿verdad? De otra manera, no vas a lograr y no vas a aprender a contentarte. Entonces debemos mirar a Cristo como la esperanza, como la fortaleza para nuestra soltería, ¿verdad? Y debemos construir una vida en Cristo de gratitud hacia Él,
de comunión e intimidad con Él a través de los medios de gracia que Él nos ha dado como provisión para que podamos vivir un camino cristiano fiel a Dios. Entonces, debes aprovechar este tiempo de soltería para crear una vida de intimidad con Dios, fortalecida en Dios. ¿Cómo debe ser el contentamiento para un cristiano soltero? Bueno, recordemos que debemos mirar a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las etapas de nuestra vida pueden cambiar, entonces nuestro contentamiento no debe estar condicionado a las etapas de la vida. Debemos mirar el ejemplo de Cristo para edificar nuestra vida, no alrededor de nosotros mismos, sino sirviendo a los demás. Debemos mirar el cuerpo de Cristo. Cuando miramos la iglesia, estamos mirando a Cristo, su cuerpo, ¿verdad? Debemos construir relaciones dentro de la iglesia que nos protejan del mundo y nos enfoquen en la cruz. Debemos mirar a Cristo y encontrar sabiduría en Él, en el manejo del tiempo, del dinero, ¿verdad? En priorizar nuestro trabajo según las tareas. Pero ninguna de estas cosas puede ocupar un lugar por encima de tu relación con Dios. No puedes darle el lugar que no merecen a esas cosas. Debemos mirar a Cristo y confiar en su plan. El plan de Dios es mejor que tu plan para ti mismo, ¿verdad? Dios sí tiene un plan para tu vida. Y es mejor que el que tú tienes para tu propia vida. Entonces debes ser fiel a Él y confiar en su buen propósito. Debemos mirar a Cristo en su paciencia, ¿verdad? Y esperar la provisión de Dios, vivir para Él con fidelidad. Debemos mirar a Cristo viviendo a la luz de la voluntad del Padre. Cristo era fiel a la voluntad del Padre. Entonces tú debes tratar en el Señor de alinear tus deseos con Dios, que tus anhelos sean los anhelos de Dios, ¿verdad? Y Él concederá los anhelos de tu corazón. ¿Por qué? En el sentido de que si tus anhelos son los mismos anhelos de Dios, estás bajo la voluntad de Dios y puedes orar por esa voluntad de Dios y Dios va a responder, porque esa oración va a ser conforme a su voluntad. Debemos mirar a Cristo, ¿verdad? Y entender, así como Él entendía que hay un Padre celestial amoroso, un Padre que se preocupa por ti, ¿verdad? Que todo lo que sucede no está fuera de su voluntad. Debemos mirar a Cristo recordando que Dios usa las circunstancias para hacernos más como Él, ¿verdad? Debemos mirar a Cristo recordando que lo más importante en nuestra vida debe ser la relación con Dios. Eso debe ser la prioridad de tu vida. Debemos mirar a Cristo reconociendo que cualquier condición actual en la que estamos viviendo es algo temporal. El cielo y la tierra van a pasar, hermanos. Y para concluir, esta vida pasará y teniendo un Dios grande, no puedes permitir que las cosas de este mundo te roben ese gozo que hay en la esperanza de la vida eterna. Nosotros estaremos con Cristo, ¿verdad? Y ese debe ser tu gozo en esta vida. Ya empezaste ese camino, ¿verdad? Y estarás con Él para siempre. Entonces, hermanos, el llamado en esta mañana es a que vivas tu soltería, pero una soltería para la gloria de Dios. Amén. Bueno, hermanos, allí hay un micrófono. Si alguno quiere participar, de pronto añadir, de pronto sería bueno que se acercara para que los demás hermanos sean edificados y también las personas que están escuchando por internet. Pero no sé si hay algún aporte, pregunta, si quedó claro. ¿Sí fue comprensible? Ah, bueno. Bueno, hermanos, creo que no hay. Están tímidos hoy. Bueno, ¿quedaron tristes? ¿O gozosos en Cristo? Confiemos en el Señor y en su provisión, hermanos. Vamos a orar.
Padre y Señor de la gloria, te damos muchas gracias por este tiempo que tú dispones para que seamos edificados y crezcamos en el conocimiento de tu verdad. Te ruego, Señor, que nos ayudes a construir nuestras vidas a partir de las cosas eternas, que nos ayudes a construir nuestras vidas a partir de una relación firme contigo, que nos ayudes a guardar nuestro corazón de aquellos ídolos que nos apartan del Dios verdadero, que nos ayudes a vivir, Señor, vidas centradas en Cristo, que te glorifiquen y que podamos, Señor, ser de testimonio a otros para que otros puedan ser alcanzados para tu reino. Alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén.